Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Ven Sígueme con su amigo y servidor Walter Posada. Y hoy, como todos los domingos, día de reposo, este Club de Lectura es la clase de Ven Sígueme y la compartimos aquí como un complemento de su estudio personal y familiar del manual de Ven Sígueme, y también como un complemento de su asistencia juiciosa y dedicada a los centros de reuniones para tomar su clase de escuela dominical con los maestros inspirados que el Señor ha llamado por medio de sus líderes locales, los obispos o los presidentes de rama. Gracias por acompañarme en esta mañana. Espero que ustedes puedan tener un espíritu adecuado y yo pueda tener un espíritu adecuado como un humilde maestro para compartir estas palabras. Hoy veremos dos libros interesantísimos, aunque nos centraremos seguramente más en el libro de Proverbios. Leeremos todo el libro de Proverbios, lo estudiaremos, lo analizaremos y también hablaremos algo del libro de Eclesiastés, que están ambos en el Antiguo Testamento. El título de esta clase, según el manual de Ven Sígueme, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esta clase debemos estudiarla juiciosamente en nuestras casas y si, es tercer o cuarto domingo, ustedes lo sabrán, lo estudiaremos del 29 de agosto al 4 de septiembre de este año. O sea, de mañana lunes hasta el próximo domingo. Espero que así lo puedan hacer. Y quisiera empezar o iniciar esta clase con una pregunta para todos ustedes. Pero hoy, a diferencia de casi todas las clases, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué bendiciones han recibido gracias a la sabiduría de Dios? ¿Qué bendiciones han recibido gracias a la sabiduría de Dios? Pueden dejar sus comentarios aquí. Y también esta pregunta, que es tal vez más secular. ¿Qué consejo recuerdan de sus padres que aún sigue teniendo efecto en sus vidas? Piensen, hagan memoria y recuerden. ¿Qué consejos de sus padres aún recuerdan y siguen teniendo efecto en sus vidas? También, por favor, dejen sus comentarios aquí. Todos nos vamos a nutrir de ellos. De hecho, te invito a que si llegas a esta clase, des un like, reporta tu asistencia y también deja un comentario. Porque cuando tú colocas un comentario es como si levantaras la mano en un salón de clase. Y entonces el Espíritu se manifiesta en lo que tú hablas. Déjanos tu comentario aquí abajo para que todos nos nutramos. Esta clase me gustaría empezarla con un versículo que es famoso, un proverbio famoso que se encuentra justamente en el primer capítulo del libro de Proverbios, que dice lo siguiente: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre. Y entonces aquí ya está la razón por la cual les preguntaba los consejos de sus padres. ¿Qué recuerdan? Mis amados hermanos y hermanas, muchas veces recuerdo, a menudo, de hecho, parte de mi trabajo, digámoslo así, literario, porque he tenido la bendición de escribir algunos libros, es un libro que estoy escribiendo y que no he podido terminar por cuestión de tiempo. Los dichos o los consejos de mi padre y de mi madre, que se llamaban Chico y Teo. ¿Qué cosas tan importantes nos dicen los padres? ¿Qué cosas tan importantes les escuchamos decir a nuestras madres? Si ustedes tienen a sus padres y a sus madres vivos con ustedes ahora, valoren sus palabras, porque les aseguro, por testimonio y por sentimiento personal, que las extrañarán muchísimo cuando no las tengan. Añorarán escuchar esas voces sabias que son nuestros padres terrenales, esos que Dios ha puesto para que nos ayuden. Los Proverbios y Eclesiastés tienen como ese sentido de ser como una voz de alguien enseñándonos, diciéndonos dichos populares que se repiten una y otra vez. De hecho, en el diccionario dice que proverbio es una palabra u oración con origen popular, repetida de forma invariable, que expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. De esta manera, los proverbios llegan a nosotros como palabras o frases u oraciones que se repiten muy a menudo hasta que se hacen la sabiduría de la tierra. ¿Y cuánto poder tienen esas palabras? Al menos en mí.
todas esas que enseñaban mis padres. Mis padres, como ya les he contado en otras lecciones, tal vez no eran personas muy educadas en cuanto a lo secular. Pero mis amados hermanos y hermanas, si yo al día no menciono en mis quehaceres 2 o 3 veces como mínimo cosas que mis padres me enseñaron a través de dichos o a través de oraciones o frases repetidas que ellos me enseñaron, creo que es poco. Muy a menudo recuerdo esos proverbios, esas frases que tanto han aportado a mi vida. Las escrituras dicen, en la guía de las escrituras justamente, hablan del libro de Proverbios y del libro de Eclesiastés. Me gustaría que compartiéramos en este momento lo que dicen las escrituras, esa guía de escrituras, de estudio de las escrituras sobre estos 2 libros. Dicho breve, máxima o consejo moral. El libro de los Proverbios, libro del Antiguo Testamento, que contiene muchas parábolas, máximas y poemas, algunos de los cuales fueron escritos por Salomón. Este libro se cita con frecuencia en el Nuevo Testamento. En los capítulos del 1 al 9 se encuentra una exposición de lo que es la verdadera sabiduría. En los capítulos del 10 al 24 hay una colección de proverbios y máximas sobre las formas correctas e incorrectas de vivir. En los capítulos del 25 al 29 se encuentran los proverbios de Salomón, que registraron los hombres de Ezequías, el rey de Judá. En los capítulos 30 y 31 se describe a la mujer virtuosa. Esto es la descripción en sí y el desarrollo total del libro de Proverbios. Qué bueno es cada una de estas cosas, estas secciones, estas divisiones. Miren, la verdad de la sabiduría, las formas correctas e incorrectas de vivir y todo lo que tiene que ver con la mujer virtuosa, esa que Dios ama. Qué hermoso es el libro de Proverbios y lo vamos a estudiar hoy. Ahora leamos en esta misma guía de estudio de las Escrituras, leamos qué dice sobre el libro de Eclesiastés. Libro del Antiguo Testamento que contiene reflexiones sobre algunos de los problemas más profundos de la vida. El predicador, autor del libro, escribe gran parte de este con el punto de vista de los que no cuentan con la comprensión del Evangelio. Escribe conforme a la manera de pensar de los habitantes del mundo, de los que están debajo del sol. Gran parte del libro parece ser negativo y pesimista. Esta no es la forma en que Dios desea que percibamos la vida, sino que es la percepción que el predicador ha observado en los hombres de la tierra, faltos de luz. La parte más espiritual del libro se encuentra en los capítulos 11 y 12, donde el autor concluye que lo único que tiene valor duradero es la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, ya conocemos la definición y conocemos las estructuras de estos libros que vamos a estudiar el día de hoy. Y a menudo uno escucha como frases en la cultura general que dicen, este es un proverbio chino, o este es un proverbio árabe, o esto es un proverbio popular. Mis amados hermanos y hermanas, quiero hacerles un desafío el día de hoy al empezar esta lección. Quiero invitarles a que escriban sus propios proverbios aquí abajo, que escriban un proverbio con el cual nos puedan aconsejar algo a todos los que lo leamos, con sus propias palabras. Piensen en algo que haya marcado su vida y dennos a todos un consejo que sea valioso para nuestras vidas. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, a este club de lectura, a esta clase de Ven Sígueme, con su siervo y amigo, con su servidor, Walter Posada, aquí en las plataformas de Central. Vamos a aprender 4 principios en esta clase el día de hoy. Antes de continuar con la clase, quiero recordarles que terminada esta lección tendremos el Ven Sígueme Express
con mi amada hija Liz. Espero que la puedan acompañar porque seguramente sé que van a aprender muchas cosas en ese pequeño fragmento de Ven, sígueme que ella da con tanto ánimo. Muy bien, el primer principio que vamos a aprender el día de hoy en esta lección es que hay que dar oído a la sabiduría de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, tal vez ya esto lo he compartido antes. Es una historia que seguramente ustedes pueden encontrar en alguna otra clase de Ven, sígueme que he dado, pero que siempre me ha gustado, me ha impactado. Un hombre iba por el camino con su vehículo, con su carro, con su automóvil, y este falló. Así que este hombre se bajó a revisarlo. Y mientras examinaba su carro, un carro lujoso, una limusina, paró cerca de él. Un hombre muy elegante se bajó y le preguntó, ¿qué le pasa a su vehículo? ¿Puedo ayudarle? El hombre levantó la mirada y un poco escéptico al ver a esta persona tan elegante, le dijo, le agradezco, no se preocupe, yo lo puedo arreglar. El hombre elegante y ya entrado en años, le dijo, si usted me permite, yo le puedo ayudar, sé que le puedo ayudar. Este hombre que estaba en este problema, levantó nuevamente su cabeza y un poquito más serio, le dijo, caballero, le agradezco, pero yo puedo solucionarlo, es mi carro, yo lo conozco. El hombre elegante se acomodó, se ajustó y nuevamente le inquirió, ¿por qué no me permite? Deme la oportunidad de ayudarle, yo sé que puedo hacerlo. Este hombre que estaba mirando su carro ya un poco desesperado le dijo, señor, entienda, este es mi carro, yo sé cómo arreglarlo. Si hay alguien que sabe cómo arreglarlo, soy yo, porque este es mi carro. A lo que el hombre elegante y entrado en años contestó, yo sé que es su carro, yo sé que es su vehículo, yo sé que es su automóvil. Y aunque sé eso, quiero decirle algo, yo soy el creador de estos carros, yo soy el que los hace, yo soy el que los fabrica. Mis amados hermanos y hermanas, muchas veces nosotros queremos creer que nuestra sabiduría está por encima de nuestro Creador. Y la sabiduría, el poco entendimiento que nosotros tenemos, la poca luz, el poco conocimiento que adquirimos en esta vida, que es simplemente un momento, la aprendemos de Dios. En Proverbios 2, el Proverbio 6, justamente nos dice eso. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento. Y este versículo, este verso 6, este proverbio, lo podríamos enlazar desde el 1 hasta el proverbio 7, o incluso hasta el proverbio 9. Miren lo que dicen estos proverbios tan hermosos acerca de la sabiduría. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos atesoras dentro de ti, dando oído a la sabiduría, e inclinando tu corazón al entendimiento. Si clamas a la inteligencia y al entendimiento alzas tu voz, si como a la plata la buscas y la procuras como a los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento. Él reserva sana sabiduría para los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Qué proverbios tan hermosos y tan claros. La sabiduría viene de Dios. Esa sabiduría que realmente nos puede llegar algún día a permitir ser como Él, solo de Él viene. Muchas veces viene a través de muchas personas. Y por eso quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿En qué forma ustedes buscan la sabiduría de Dios? ¿En qué forma la anhelan? ¿Cómo la encuentran? Me impacta ver cómo el libro de Mormón trata de advertirnos, de no creer, de no ser sabios a nuestros propios ojos, de no apegarnos a nuestra propia sabiduría. Son, podríamos decir, también proverbios nefitas que nos indican que debemos tener cuidado y que debemos dar oído a la sabiduría de Dios y no
basarnos en nuestra propia inteligencia o poner la confianza en el brazo de la carne. Me gustaría compartir con ustedes algunas escrituras que se encuentran en el libro de Mormón sobre este tema. Leamos primeramente en 2 Nefi 9, en los versículos 28 y 29. Y aquí obtenemos una advertencia fuerte sobre este problema de orgullo, de creer que lo sabemos todo o que sabemos más que el creador de nuestra propia vida. O ese sutil plan del maligno, o las vanidades y las flaquezas y las necedades de los hombres. Cuando son instruidos se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismos. Por tanto, su sabiduría es locura y de nada les sirve, y perecerán. Pero bueno es ser instruido si hacen caso de los consejos de Dios. Me llama mucho la atención, hermanos y hermanas, ver cómo el Señor aquí dice, pero bueno es ser instruido. Creo que una persona instruida es aquella que estudia, que con denuedo y con fuerza busca diligentemente aprender del Señor, ser instruido por Él, para algún día, si le es posible, llegar a ser sabio con esa sabiduría que Dios da. Es increíble también cómo los hombres y las mujeres despreciamos tan ligeramente el consejo de Dios, suponiendo que sabemos por nosotros mismos. Este es un mandato grande y que se repite en el libro de Proverbios y también en las Escrituras, aún en el libro de Mormón. Hay que dar oído a los consejos de Dios. Ahora leamos otra escritura en el libro de Mormón. En el libro de 2 Nefi, en el capítulo 28, al empezar el versículo 15, creo que revela cuál es la verdad, o digámoslo así, el núcleo de este problema o de este pecado de no dar oído a los consejos de Dios. El versículo 15 al comenzar dice lo siguiente: «Oh, los sabios, los instruidos y los ricos, que se inflan con el orgullo de sus corazones». El orgullo entonces es la causa, es la semilla que hace que los hijos de Dios se aparten de su sabiduría, no den oído a sus consejos, a sus sabios consejos. Que nosotros podamos hacerlo es mi testimonio, mi ruego, para que aún desde este día tomemos la decisión de hacer caso a los consejos de Dios. Y el segundo principio tiene que ver con este, porque casi todos están enlazados. Ser sabio a nuestra propia opinión es un pecado, pero el temor de Jehová es el principio de toda sabiduría. Y me encanta ver cómo en Proverbios, en el capítulo 1 de este libro, está el proverbio número 7, que dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Bueno, y además es muy difícil ser discípulo sin disciplina. Los insensatos desprecian la sabiduría. Los sabios, los fieles, los limpios de corazón siguen los consejos de Dios. Me encanta cómo se hace esta división entre sabio e insensato y cómo se repite en el libro de Proverbios e incluso cómo se menciona también en el libro de Eclesiastés cuando dice que todo es vano y todo es vanidad. Esa es una persona insensata, aquella que sigue todo lo vano en lugar de seguir lo que tiene un valor eterno. Ahora, en estos versículos que hablan del temor de Jehová, me impacta mucho un testimonio que dio uno de los apóstoles del Señor, el elder David A. Bednar. En una conferencia reciente, apenas en 2015, enseñó la diferencia entre el temor del mundo o el temor que sentimos regularmente por las cosas que pasan en la tierra y el temor de Dios o el temor de Jehová. Me gustaría que lo escucháramos. Quiero compartir estas palabras con ustedes como si él fuera un testigo, un invitado especial a esta clase y nos hablara personalmente sobre estas cosas.
Por lo tanto, el temor del Señor surge de una correcta comprensión de la naturaleza divina y la misión de Jesucristo, la disposición de someter nuestra voluntad a su voluntad y el conocimiento de que todo hombre y mujer tendrán que rendir cuentas de sus propios pecados en el día del juicio. El temor del Señor es amarlo y confiar en Él. A medida que tememos a Dios más plenamente, lo amamos más perfectamente. Y el amor perfecto desecha todo temor. Les prometo que la brillante luz del temor del Señor ahuyentará las oscuras tinieblas de los temores terrenales a medida que acudamos al Salvador, edifiquemos sobre Él como nuestro fundamento y sigamos adelante en su senda de convenios con un compromiso consagrado. Me encanta ver cómo el Elder Bernard desarrolla este principio en estas cortas palabras y cómo nos ayuda a ver que al temer a Dios, o sea, a respetarle y a confiar en Él, nosotros podemos fijar los fundamentos, el cimiento de nuestra vida y caminar por la senda de los convenios, fortaleciéndonos con un compromiso mucho más sagrado, mucho más firme. Hace unos días hablaba con un joven que recién recibió su investidura en el templo y me decía, es increíble cómo el recibir la investidura ha hecho que los compromisos que tengo con Dios ahora sean mucho más fuertes y tenga una decisión más firme de obedecerlos. Si pudiera resumir las palabras del Elder Bernard, podría decir que temor de Jehová es amar y confiar en Él. Y justamente el tercer principio de esta clase, en el manual de Ven Sígueme, nos cita lo siguiente, que debemos confiar en Jehová con todo nuestro corazón. Esta escritura siempre me ha impactado. Estos proverbios que hablan en este capítulo 3 del libro de Proverbios siempre han llenado mi corazón. Recuerdo que desde mi juventud los aprendí a letra perfecta y los recuerdo porque me encantan. Pero quiero compartirlos con ustedes directamente de las Escrituras, para que no haya ninguna equivocación y para que nosotros podamos también entender qué es lo que espera el Señor de todos nosotros. Vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Proverbios, los proverbios que se encuentran del versículo 5 al versículo 7. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Estos versículos poderosos. No te apoyes en tu propia prudencia. Mis amados hermanos y hermanas, ¿por qué piensan que es imprudente apoyarnos en nuestra propia prudencia? Si pueden, dejen sus respuestas aquí abajo. ¿Qué ha sucedido en sus vidas cuando han sido imprudentes de esta manera, apoyándose en su escaso conocimiento, como me pasó a mí hace algunos años? Trabajaba en una empresa multinacional como ejecutivo de ventas de cuentas especiales. Esta empresa proveía sustento, alimento, bienestar y estabilidad para mi familia. Realmente era un gran trabajo con un gran salario, un salario muy bueno. De repente, un día recibí oferta de otra empresa, una buena empresa, no tan robusta, pero ofrecían un poco más de salario. Entonces, empecé a pensar en ello. Lo compartí con Martica, porque mi hijo Pedro Daniel en ese tiempo estaba aún pequeño y Liz todavía no había nacido. Lo compartí con ella y ella fue un poco escéptica. Me invitó a que oráramos y ayunáramos y le preguntáramos al Señor sobre la decisión que íbamos a tomar. Si era correcta, el Señor nos lo haría saber. Pero mis amados hermanos y hermanas, esto es como el que tiene sed y toma agua del mar. La sed no se le calma. Yo en mi corazón no tenía la decisión real de que el Señor guiara mis pasos, sino que yo quería tomar la decisión basado en mi propia prudencia. Recuerdo que oramos y ayunamos, pero como mi corazón no estaba preparado, yo no podía escuchar la respuesta que Martica sí escuchaba y que el Señor quería darme. No te cambies de trabajo. Así que sin escuchar esas voces
que tanto me aman y que tanto consuelo y apoyo me han dado en la vida, decidí cambiar de trabajo. Al poco tiempo, tal vez a la semana, a los 15 días de estar en el nuevo trabajo, estas personas de la nueva empresa cambiaron totalmente mis condiciones laborales. Perdí estabilidad, perdí recursos e incluso tuve que dejar ese trabajo y empezar la búsqueda de un nuevo empleo. Creo que en esa oportunidad aprendí por funesta experiencia que no puedo apoyarme en la fuerza de mi brazo, ni confiar en mi propia sabiduría, porque hay un Dios que lo sabe todo y que sabe qué es lo mejor para mí. Y guiándome a través de mi esposa y de las oraciones y ayunos que habíamos hecho, si mi corazón se hubiera ablandado, yo hubiera podido ser bendecido. Pero muy al contrario, padecí. Y luego hice que toda mi familia, mi esposa y mi hijo en ese momento, padecieran, porque empezó un ciclo de inestabilidad que no pude completar o que no pude cerrar sino hasta después de un tiempo. Las decisiones hechas con imprudencia, sin dar oídos a los consejos del Señor, generalmente traen consecuencias para nosotros y para los que más amamos. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos confiar en Él. ¿Qué bendiciones han recibido ustedes por seguir los consejos del Señor? Tal vez así como yo puedan compartir sus experiencias, pero también sus bendiciones por haber puesto su confianza en el Señor. Si pueden, compartan esas bendiciones aquí abajo con todos nosotros en esta clase. Como siempre, con las respuestas nos vamos a nutrir todos. Otro principio que quisiera que tratáramos el día de hoy tiene que ver con un himno que a mí me encanta muchísimo, que sé que ustedes también han cantado muchas veces en sus reuniones y en sus hogares. O hablemos con tiernos acentos. Los proverbios nos enseñan que la persona necia e insensata habla de más, habla sin que se le pregunte, habla sin que se le pida su opinión y generalmente habla y ofende. Es fatua en sus palabras, indica grosería en su proceder. Sus oraciones, sus frases demuestran su insensatez, mientras que la persona que está al lado de Dios siempre busca estar cerca de Él y honrarlo, no solo con su corazón y con sus manos, sino también con sus palabras. Hace muy poco, una persona en una entrevista me decía que de vez en cuando decía alguna grosería, alguna maledicencia, y que bueno, es que él era así y él trataba de ser la misma persona adentro o afuera de la iglesia. Este buen hermano, porque es un muy buen hermano, tiene un punto equivocado y traté de ayudar a que él lo corrigiera ese día. Nosotros no podemos subordinar los mandamientos del Señor. Cuando hacemos convenios en el templo, aún hacemos convenios de lo que hablamos con nuestros labios, con nuestras bocas. En Proverbios, en el capítulo 15, habla de cómo podemos gobernar nuestra boca, nuestras palabras. Pero da un proverbio muy sabio que es repetido permanentemente. La cuestión, mis amados hermanos, es que no es tan aplicado como se repite. Si fuera aplicado en la misma manera o en la misma proporción que se repite, el mundo sería seguramente muy diferente. El proverbio cita en el versículo 1 lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lo digo con conocimiento por mi profesión como coach, como speaker, conferencista. Hermanos, que si uno quiere hacerse oír o ser tenido en cuenta, uno debe subir la voz. Es un consejo que se da. Sube la voz si quieres que te escuchen. Habla fuerte si quieres que te escuchen. Cuando hay un conflicto entre dos personas, generalmente la primera expresión de valor o de altivez que presentan los que están en conflicto, las personas que están en conflicto, dos o más, es que alzan más el tono de la voz. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, la persona que alza la voz invita al otro a que también lo haga. Y así van subiendo la voz y van hablando con aspereza, con grosería, con maledicencias. Y el furor se enciende. Pero la blanda respuesta quita la ira,
Para que haya conflicto se necesitan dos o más. Si yo soy el de la blanda respuesta, ¿cómo estoy actuando como discípulo de Jesucristo? ¿Cuánto estoy ayudando a que realmente este mundo sea mucho mejor? De hecho, me impacta ver cómo nuestra forma de hablar muchas veces no es adecuada. Sin embargo, nos hacemos llamar y utilizamos el título de pacíficos discípulos de Cristo. El proverbio en el versículo 18 me encanta también. Dice lo siguiente en ese mismo capítulo: el hombre iracundo promueve contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y entonces pienso en algo, mis amados hermanos, y tal vez ustedes también, en algo que me hizo analizar el manual de Ben Sigmund. Los proverbios fueron hechos para la antigüedad, se escribieron en la antigüedad. En la antigüedad no había redes sociales, no habían tantas oportunidades de expresar la opinión, a menos que uno tuviera a la persona enfrente y se la dijera. Ahora, con las redes sociales, las personas hablan y hablan y hablan y dicen muchas cosas, tal vez insinuando que son sabias o queriendo aparentar que son sabias o que tienen opinión sobre otros. Incluso maltratan, abusan, ofenden. Creo que los discípulos de Cristo no hacen eso. Los pacíficos discípulos de Cristo se mantienen calmos. Si es necesario callar, muchas veces no expresan lo que piensan, sino que lo demuestran. A veces nosotros aquí en las redes sociales recibimos comentarios bastante altaneros. Con tristeza lo tengo que decir. Comentarios que al escucharlos o al leerlos me pregunto, ¿esto pudo haberlo escrito un miembro de la iglesia? Una persona, tal vez, y lo voy a decir con algo de gracia, una persona hace un tiempo trató de ofenderme con algo que es muy familiar para mí. Esa persona escribió: ¿este gordo de dónde salió? Yo pude sentir por el Espíritu la intención de su comentario. Mis amados hermanos y hermanas, yo toda mi vida he sido gordito, he sido así, de mi contextura física. Y bueno, me acepto y estoy a gusto como soy. Claro que tengo que hacer algunas cosas para mejorar mi salud, como creo que todos. Pero si tú dices algo o ofendes a una persona en palabra, ¿qué clase de discípulo de Cristo estás siendo? Me encanta ver y leer cómo en el folleto de Para la Fortaleza de la Juventud, el Señor resalta un tema muy importante para los jóvenes, pero también para todos nosotros: el lenguaje. Vamos a leer lo que dice Para la Fortaleza de la Juventud. La forma en que te comunicas debe reflejar que tú eres un hijo o una hija de Dios. El lenguaje limpio e inteligente es evidencia de una mente brillante y sana. El lenguaje que edifica, que anima y que elogia a los demás, invita al Espíritu a estar contigo. Nuestras palabras, como nuestras acciones, deben estar llenas de fe, esperanza y caridad. Elige amistades que utilicen un buen lenguaje y ayuda a los demás a mejorarlo por medio de tu ejemplo. Ten la disposición de alejarte o de cambiar de tema con cortesía cuando los que te rodeen utilicen lenguaje inapropiado. Sea amable y positivo al hablar de los demás. Elige no insultar ni degradar a otras personas, ni siquiera en broma. Evita los chismes de cualquier clase y evita hablar con enojo. Si te sientes tentado a decir cosas duras o hirientes, no digas nada. Utiliza siempre el nombre de Dios y el de Jesucristo con reverencia y respeto. El hacer uso incorrecto de los nombres de la deidad es un pecado. Cuando ores, dirígete a tu Padre Celestial en un lenguaje reverente y respetuoso. El Salvador utilizó ese lenguaje respetuoso en el Padre Nuestro. No utilices lenguaje ni gestos profanos, vulgares o groseros. Ni digas chistes ni cuentos sobre actos inmorales, ya que son ofensivos para Dios y para los demás. Recuerda que estas normas del uso del lenguaje se aplican a todas las formas de comunicación, incluso en los mensajes de texto o en un teléfono celular o al comunicarte por internet.
si has adquirido el hábito de usar lenguaje que no esté de acuerdo con esas normas, tales como decir malas palabras, las burlas, los chismes o el hablar con enojo a los demás, puedes cambiar. Ora pidiendo ayuda. Pide a tu familia y a tus amigos que te apoyen en tu deseo de utilizar un buen lenguaje. Esto es para la fortaleza de la juventud, pero la bendición aquí, hermanos, y la buena noticia es que todos somos jóvenes, así que todos podemos aplicar estos mismos principios. Me encantan estas cosas. Recuerdo que hace años trabajábamos con Martica en una empresa y había una persona que era muy vulgar en su hablar. Y cada vez que esta persona en reuniones de trabajo utilizaba una palabra grosera, Martica entonces le decía, lo que quisiste decir fue, y cambiaba la grosería o la maledicencia por una palabra adecuada. Así lo hizo durante mucho tiempo, hasta que recuerdo que esta persona decía, ya no puedo decir estas palabras, y menos si está la señora Marta. Él fue corrigiendo poco a poco, porque hubo una persona con amor que le ayudó a ver su debilidad. Mis amados hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en esta clase. Quiero dejarles algunas invitaciones el día de hoy. La primera, compartan en familia experiencias personales en las que han sido bendecidos por confiar en el Señor, en la sabiduría del Señor. Cuando hagan su noche de hogar, hablen con sus hijos sobre estas cosas. Entre esposos, los que están solos, hablen con sus familiares. Compartan con alguien cómo han sido bendecidos cuando han puesto su confianza en el Señor. Y lo segundo es que al leer el manual de la noche de hogar, piensen cómo pueden aplicar el principio de la caridad a la hora de hablar con sus seres queridos. Al leer el manual de Ven Sígueme encontrarán formas para hacer esto. Y repetirán estos principios seguramente que hemos aprendido el día de hoy. Y tendrán más caridad aún a la hora de expresarse con otros. Que podamos hablar con tiernos acentos. Que podamos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Que podamos dar oído a sus palabras. Es mi ruego y mi oración. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, recuerden que terminada esta clase pueden ver el Ven Sígueme Express con mi amada hija Liz Posada. Seguramente van a aprender mucho con ella. Y también esta noche, como todos los domingos, podrán encontrar la charla dominical que hacemos con amor para todos ustedes. Un fuerte abrazo, les amo mucho. Espero que esta clase a ustedes y a mí nos haya ayudado para ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Creo que si confiamos un poco más, que si hablamos más tranquilamente, que si damos oído a los consejos del Señor, hoy, este día de reposo y toda esta semana, podremos ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador. Les amo mucho. Chao, chao.